El conjunto arqueológico de los hornos púnicos y fenicios, situado en San Fernando, Cádiz, España, está constituido por una serie de hornos alfareros de origen fenicio y cartago-púnico. Estos alfares, hallados todos ellos en la localidad, se encuentran expuestos en la plaza de la ciudad. El conocimiento de las estructuras de la industria alfarera de la antigua ciudad fenicio-púnica de Cádiz se ha incrementado de forma notable en los últimos años gracias al desarrollo de múltiples intervenciones arqueológicas en San Fernando. Entre los nuevos hallazgos destaca sobremanera la completa secuencia de actividad manufacturera documentada en el musealizado Alfar de Torre Alta. Este conjunto industrial, ya conocido por la historiografía tras la excavación de dos hornos acometidas en 1987 y 1988, ha podido ser excavado en su totalidad, lo cual ha aportado nuevas estructuras de hornos y téstares y una ingente cantidad de materiales que ha posibilitado la estructuración cronológica y material de la fase de la actividad del alfar. Se ha confirmado algunos aspectos como el carácter mixto de la manufactura, ánforas comunes y barnizadas, y matizar las cronologías de uso amortizadas en las estructuras ya conocidas, destacando la excavación de un contexto de abandono votivo del horno más antiguo del conjunto. Enclavado en la zona alta de un suave cerro en el área noroeste del término municipal de San Fernando, en una situación geoestratégica cercana de los recursos naturales necesarios, arcilla, agua, combustible vegetal, y a la costa marismeña del interior de la bahía gaditana, se sitúa el yacimiento de Torre Alta. Es actualmente un referente arqueológico de primer orden de la producción cerámica en el Mediterráneo occidental en época tardopúnica. Haciendo un repaso sobre las acciones arqueológicas, podemos decir que las primeras intervenciones acometidas en 1988 por Muñoz Vicente en el lugar documentaron dos hornos de planta piriforme y pilar central, hornos 1 y 2. Que fueron destacados en los siglos IV a II a.C. Posteriormente, en 1995, los profesores Castañeda y Higueras Milena excavaron dos sectores de escombreras asociadas a la actividad de los hornos de 1988, en las cuales se recuperó una ingente cantidad de material cerámico, ánforas locales turdetanas y mediterráneas, cerámicas comunes y barnizadas, terracotas, moldes útiles de alfarero, etc., junto a un cuantioso conjunto de restos de fauna marina, ictiofauna y malacófauna diversa, y terrestre en gran estado de conservación. Además de algunas recuperaciones de materiales de superficie realizadas en estos años, de nuevo en 1997 se intervino en el solar, excavándose en un entronque de la rotonda con una avenida al andaluz. Tenía dos hornos relativamente similares a los que ya conocidos, pero cuyo periodo de actividad era posterior, centrado probablemente en el tercio central del siglo II. La importancia de los restos documentados a lo largo de una década de actuaciones motivó el que parte de ellos fuesen salvaguardados del avance urbanístico acometido en la zona, de paralelo el desarrollo de las excavaciones con la idea de poner en valor el yacimiento como recurso turístico-cultural de la ciudad. El Ayuntamiento de San Fernando impulsó desde 2001 la puesta en marcha del proceso de recuperación y puesta en valor, para lo cual se diseñó un proyecto de cerramiento, protección y musealización, y se decidió la realización de una nueva intervención de cara a definir totalmente la fisonomía inmueble histórica del taller. Dada la gran importancia del conjunto arqueológico de Torre Alta a nivel científico y como prueba de lanza del desarrollo del turismo cultural en la ciudad, se decidió impulsar la conservación integral in situ de la mayor parte de estructuras posibles y su difusión social a través de la musealización de los restos conservadores y de su estudio detallado a nivel histórico arqueológico. Asimismo, como complemento a lo que ofrecían los hornos del taller de Torre Alta de los siglos III al II, se decidió la adición al conjunto de los hornos de los siglos VI a V, procedentes del taller del sector tercero Camposoto, también como uno de los muebles e inmuebles espectaculares. Los trabajos acometidos se dividieron en tres áreas diferenciadas: la adecuación urbanística de la propia rotonda, que debía acoger los restos, con la construcción de los acerados, accesos peatonales, zonas ajardinadas, cerramiento de los propios hornos, instalación de alumbrado, mobiliario público, etc. La realización del control arqueológico de todas esas obras y las remociones de tierras relacionadas con ellas, y por último la adecuación museográfica de los espacios destinados a albergar los restos de horno.
La dinámica urbanizadora dio pronto resultados arqueológicos positivos, debiendo variarse el proyecto original que contemplaba solo la puesta en valor de los hornos del sector tercero Camposoto y los números 1 y 2 de Torre Alta, los únicos conocidos hasta entonces, diseñándose nuevos cerramientos para albergar la mayor cantidad posible de restos en el proyecto final que actualmente puede visitarse. Mientras discurría la intervención arqueológica y finalizaban los trabajos de jardinado, en especial una vez insertos en la excavación de los hornos 4 y 5 ya en 2003, de forma paralela se ultimaron los elementos indispensables para la difusión social de los hallazgos arqueológicos. Se instalaron un audiovisual didáctico y paneles explicativos con texto y fotografía realizados por el equipo de excavación, reproducciones arqueológicas de cerámica púnica manufacturadas en el Alfar, un sistema de iluminación nocturna que permite la visita externa las 24 horas. Se publicó un tríptico con información sobre los restos en formato breve, etc. Finalmente, la inauguración se produjo en mayo de 2003 y desde entonces el conjunto arqueológico de la Rotonda de los Hornos Púnicos se ha convertido en un pilar indispensable de la oferta turística isleña como seña de identidad en su pasado histórico, pero también se ha configurado como un referente indispensable en la historia común de la Bahía Gaditana en la antigüedad. Dentro del conjunto, como se ha indicado anteriormente, podemos diferenciar dos grupos de hornos: los hornos del sector tercero de Camposoto de época fenicia y los hornos 1 y 2, 4 y 5 de época tardopúnica. Siguiendo el orden cronológico, comenzaremos por los hornos 1 y 2 del sector 3 de Camposoto. Se trata de un horno de planta circular de grandes dimensiones, 3,20 metros de diámetro y alrededor de 1,90 de altura, con un estado de conservación único en el Mediterráneo central y occidental, al haberse preservado casi íntegramente la parrilla y parte del arranque de los muros de adobe de la cámara de cocción. La estructura se construyó realizando una gran fosa en el terreno que fue cubierta por una capa consistente de arcillas rojas refractarias, sobre las que se adosaron los adobes planos convexos, rectangulares y la argamasa que compone la cámara inferior o de combustión. El pilar central de forma ovoide se construyó a base de adobe y argamasa, fijándose por la parte posterior a la pared con un pequeño murete de tapial que delimita dos zonas o lóbulos en la cámara de combustión. Este pilar sostiene la parrilla construida con adobes, arcilla y fragmentos cerámicos defectuosos, con 16 toberas circulares dispuestas en círculos concéntricos que permitían el paso del calor hacia la cámara superior. Esta cámara, donde se disponía la cerámica a cocer, se rodeaba de un murete realizado con adobes cuadrangulares trabados con arcilla, endurecidos por el efecto del calor con el propio uso del horno. Por su morfología recuerda a tipos de hornos cerámicos próximo-orientales documentados en las ciudades de Estado fenicia a partir del segundo milenio antes de nuestra era. Pero sus paralelos formales más cercanos los encontramos en otras colonias fenicias como la ciudad ciliciana de Mocia. Por su gran tamaño y sólida construcción, la producción de este horno debió concentrarse en la cocción de ánforas, pitó imitaciones de ánforas griegas y otras categorías vasculares de grandes o medianas proporciones. Si el bien registro arqueológico de su relleno interno muestra que también debieron manufacturarse en él otros tipos cerámicos como cuencos, platos, vasos, lebrillos, pesas o carretes. La datación del horno, en base a sus paralelos morfológicos y a la cronología de las cerámicas de su relleno, podemos situarla entre el último tercio del siglo VI y la primera mitad del siglo V, en el momento de mayor auge de la exportación de salazones de pescado de Gadil a todos los rincones del Mediterráneo. Horno segundo, sector tercero de Camposoto. Se trata de un tipo de horno de grandes dimensiones, 4 metros de largo y 3 metros de diámetro, muy similar al horno primero, pero en peor estado de conservación al no haberse encontrado la parrilla. El método de construcción, muy similar al resto de hornos del taller, consistió en la excavación de una fosa enfoscado de arcilla y argamasa de cal y enlucida con adobes planos convexos cuadrangulares de 45 por 30 centímetros aproximadamente, que conforman las paredes de la cámara de combustión. El pilar central que sostendría la parrilla de forma ovoide y unida a la pared del horno por la parte posterior se realizó con arcilla, adobe y tapial. De la parrilla solo se conservan restos de su arranque en las paredes del horno, lo que ha permitido que sepamos que estuvo construida con arcilla y fragmentos cerámicos de pequeño tamaño, desconociendo el número y disposición de las toberas. La cámara de cocción, delimitada por un murete de adobes cuadrangulares, se conserva en parte. Una característica muy interesante de esta estructura es la existencia en la zona del corredor de acceso a la estructura de una entrada realizada con mampuestos de piedra tonera, probablemente construido para reforzar la parte más débil de este tipo de hornos. Sus características morfológicas acercan al horno 2 a otros ejemplares documentados en el ámbito mediterráneo fenicio, como los documentados en la ciudad ciliciana de Mocia o el denominado horno D de la metrópolis oriental de Sarepta.
La producción principal de este horno debió ser la de ánforas de tradición gaderita e imitaciones de tipo griego, como parece mostrar la zona de almacenaje de ánforas documentada en el transcurso de la excavación delante de los hornos 2 y 3. Asimismo, es probable que se cociera en este horno otras formas cerámicas comunes como pitoy, cuencos, jarras, platos, vasos, cazuelas, lebrillos, ollas, pesas o carretes. La datación del horno puede sustituirse entre los últimos años del siglo VI y la primera mitad del siglo V antes de nuestra era, respondiendo a un momento de gran prosperidad de Gaditano.